Amados hermanos, en esta ocasión, que justamente estamos celebrando la fiesta de las trompetas, es conveniente y muy oportuno que tengamos a partir de ahora el inicio de una serie de temas cortos que van a poner el dedo en la llaga, sobre todo en el punto del fanatismo, que a veces es abiertamente un espíritu que domina al religioso, pero también a través de aquellos que están de manera solapada, oculta. El título de esta serie, que va a ser, es la introducción a esa serie, tiene que ver mucho con lo que se está viendo y que está perjudicando a la fe, y que impide llegar a la conclusión pristina, clara, pura de lo que es la Escritura. Pero hay 4 temas que vamos a tocar, no en su totalidad, sino como quien dice, el punto de apoyo para el pecado, la falsedad, el error, y es que nosotros tenemos un problema de que no sabemos discernir qué es un dogma, la tradición, prejuicio, mala doctrina, pero como que todo se envuelve en la palabra fanatismo. Muchas veces nosotros pensamos que el fanático es una persona que está exaltada, está con los ojos saltones, sudoroso, protestando contra todo. Esa es una manera muy histriónica de creer de cómo es un fanático. Pero en esta serie de 4 videos, que hoy día es la introducción, vamos a revelar el fanatismo que tenemos por un mal sistema o mal método de cómo nosotros analizamos y concluimos lo que es verdad. ¿Cómo saber lo que es verdad? El título de esta introducción es El espiritual pensamiento crítico aplicado. Y para muchos, el que ya se menciona pensamiento crítico, van a ver que es un problema de soberbia, como que solamente los que tienen alcance para los estudios universitarios o académicos o algún título que pueda garantizar que ellos tienen el pensamiento crítico y que solamente eso lo pueden ejercer según el método del mundo. Pero la palabra pensamiento crítico es una palabra moderna, pero que en la Escritura está con otros sinónimos. Y lo vamos a ver. Hoy día he dividido el tema de esta introducción en 4 partes. Y lleva una pregunta: ¿cómo discernir qué es un dogma, una tradición, prejuicio, mala doctrina y lo que es agregado, como le dije hace un momento, el fanatismo oculto que se respira detrás de una aparente celo por la fe, ¿no? Primero, como es día de trompetas, el día de Yom Teruah, vamos a ver sobre lo que nos dice la Escritura en cuanto al llamado, al gran llamado. Voy a poner esto para este lado. Vamos a buscar Mateo 24:14. Vamos a buscar el libro Mateo 24:14. ¿Qué nos dice Mateo 24:14? Vamos a ponerlo acá. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Predicar es proclamar, anunciar, es dar una trompeta, tal como se daban en el antiguo Israel cuando movían los campamentos, en la época mosaica. Será proclamado en trompetas este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, hay una orden que es predicar el evangelio. No podemos omitir esto de la iglesia, del pueblo remanente. Hay una orden
Y eso sigue corroborado en Apocalipsis. Vamos a ver acá qué dice Apocalipsis. Apocalipsis 14, versículo 8. ¿Qué nos dice 14.8? 14.6, perdón. 14.6. ¿Qué nos dice? Vamos a resaltarlo acá. Vi volar en medio del cielo a otro ángel, un mensajero, que tenía el evangelio eterno. O sea, hay algo que se hace en la iglesia y se corrobora en la época de Juan, en el libro del Apocalipsis. Hay una misión que cumplir, que es el mensaje de los 3 ángeles. Este evangelio es el evangelio eterno, pero hago una pregunta. Si nosotros no entendemos qué es evangelio, vamos a creer de que unirme con otras iglesias que tienen otra forma de cómo predican el evangelio es el mismo, y por lo tanto tenemos que juntarnos a hablar de lo mismo, porque es el evangelio eterno. Para muchos, el evangelio eterno es lo que predica la Iglesia Católica. Para otros, el evangelio eterno o la palabra evangelio es lo que predican los mormones, otros los testigos de Jehová, otros los bautistas o los pentecostales, otros también dirán que el evangelio eterno es lo que predica el adventismo. Pero ¿por qué cada iglesia, si tiene el mismo evangelio, tiene una propuesta distinta y se escucha distinto? Peor aún, dentro del adventismo no se habla lo mismo. Tanto así que de una forma grotesca y escandalosa, triste, lamentable, vemos que la iglesia institucional censura a sus propios miembros, cierra iglesia porque no están hablando el mismo mensaje. Entonces vemos que mientras que no entendamos qué es el evangelio eterno, cada uno creerá que está hablando el evangelio. Y eso es justamente el propósito de este tema. Muchas cosas no sabemos decir por qué este evangelio se propone como saludable y el otro evangelio, que piensa distinto, predica distinto, no es el verdadero. Y esa pelea, esa pugna, no se está resolviendo. Más bien se está omitiendo todas las aristas que son cruciales a entender del evangelio, las están limando para que pueda haber una armonía entre todas las versiones de que es evangelio. Vemos primero en Mateo la orden de predicar el evangelio. Vemos en Apocalipsis, en el mensaje de los 3 ángeles, que tenemos que predicar a toda nación, a todo morador de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo, lo que es el evangelio. Y también hemos visto que no hay un evangelio claro. Cada iglesia va a decir que es el evangelio claro, un evangelio impoluto, libre de errores y de fanatismo, libre de dogmas, tradiciones y herejías. Pero vemos que eso no es cierto. Vemos como ejemplo, y puse como ejemplo, la iglesia adventista tiene una especie de institución inquisitoria de vigilar qué hablan, qué dicen, y si no es conforme al libreto o la norma, la narrativa institucional, cada miembro es señalado como disidente, separado y acallado, según ellos, acallando a la gente. Pero vamos a ver otra cosa más de aquí mismo en el mensaje del evangelio eterno. ¿Quiénes están autorizados para predicar el evangelio eterno? Vamos al mismo Apocalipsis, versículo 14:1, y dice: este evangelio eterno que hemos leído, que hablan los mensajes, el primer ángel de estos 3 mensajes que se habla acá en este capítulo, dice: después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa? Que tenían el nombre, vamos a ponerlo acá, que tenían el nombre, ¿cómo sabe esta sombra? Ok,
que tenían el nombre del Padre, de él y de su Padre, escrito en su frente. Esta es la primera característica de los que están capacitados, autorizados y reconocidos de parte del Padre y del Hijo, quienes son los que están hablando el Evangelio eterno. Primera condición: tener el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene nombre de ningún profeta favorito. Llámese, no está el nombre de Daniel, no está el nombre de Juan, no está el nombre de Pablo, no está el nombre de Helen de White, no está el nombre de Lutero, no está el nombre de Calvino. O sea, todas las particularidades que tienen las iglesias, aquellos que tienen esta conclusión, tener el nombre del Padre y su Hijo escrito en la frente y nada más, es la primera característica de los que han de predicar correctamente el mensaje de los tres ángeles. Entonces muchos, como yo le dije, este es un tema que va a resaltar el fanatismo que tenemos en la cabeza. Pero es malo no tener al apóstol Juan o Pedro en la frente escrito en el momento de los 144,000 estén predicando el Evangelio eterno. ¿Por qué no tenemos a Moisés, que es el gran profeta de la Biblia? ¿Por qué no está el nombre de él ahí donde dice que tenían los 144,000, los únicos que podemos decir en cierta manera que es confiable el mensaje que predican del Evangelio eterno? Porque la misma Escritura nos está diciendo quiénes predican el Evangelio eterno, pero no dicen quiénes son quienes tienen la característica, empezando que son pocos, 144,000. Literal o simbólico, son pocos. Luego tenemos que ellos, su característica es que tienen el nombre del Padre y del Hijo en la frente. No por no tener a Moisés quiere decir que desechemos a Moisés. No porque no diga que tienen a Lutero o al apóstol Juan o a otras personas, a otros reformadores, a otros pioneros o a una profeta llamada Helen de White, no quiere decir que los está desechando, sino de que llegan a la conclusión que los únicos que tienen autoridad para decir finalmente que es verdad, la autoridad definitiva y última, es el Padre y el Hijo. Sin ellos, si uno agrega otras variantes, otras fuentes para querer citar una tendenciosa forma particular de predicar el Evangelio, esto no está diciendo que no es correcto. Pero sigamos leyendo. Vamos a leer versículos 4 y 5. Estos, los 144,000, son los que no se contaminaron con mujer. Miren qué curioso. Miren qué curioso. Son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué es una mujer según la profecía? Una iglesia. Entonces, como este es un video puntual de introducción, que vamos a ver luego el desarrollo de esto, quiere decir de que no se contaminaron con ninguna iglesia. No pueden ellos ser reconocidos como bautistas, pentecostales, adventistas, católicos, mesiánicos. Todo aquel que se reconozca, yo soy adventista, yo soy bautista, y que quiera predicar el Evangelio según el contexto que nos está diciendo la Escritura para predicar el Evangelio eterno, primera condición, serán que tienen el nombre de él y de su Padre en su frente. Segunda condición, no reclaman ser hijos de una iglesia. Porque querramos o no, medimos muchas veces a la iglesia adventista como la privilegiada en tener más luz que lo demás. Pero más luz de lo demás no autoriza a tener la luz correcta también, sino contaminada. Y eso lo vamos a ver hoy día en el tema. Nadie que quiera realmente predicar el Evangelio tiene que tener una atadura de estar ligado a una mujer profética. Nadie que quiera predicar el Evangelio de una manera pura, correcta y sancionada como buena de parte del Padre, puede decir, soy adventista. Y aun cuando la gente diga, ustedes no deben llamarse adventistas, más bien que causar pena, debe causar una emoción positiva. Porque reconocen a los nuevos
evangelistas de este siglo, de estos tiempos, que realmente no tienen iglesia. Porque, como repito, el pensamiento que se desprende de no contaminarse con mujeres indica que las mujeres contaminan al creyente, porque no dejan estudiar y que resuelva y acepte por sí mismos la verdad que emana honestamente de la Escritura. Van a decir personas que porque no creen en la Trinidad, o porque no creen en el sábado solar, o porque no creen en Helen de Guay, son gente que está mal. Y eso no es lo que está diciendo la Escritura. Las iglesias, quieran o no, contaminan porque traen una narrativa que ellos deben de cumplir por sus malos pactos que han hecho con el mundo, por sus inconfesables principios de mantener una comodidad a la norma mundial, que tienen principios masónicos de economía, de gente de élite, como por ejemplo la ONU con las iglesias. Recuerden cuando hubo el sistema sanitario, cuando las iglesias institucionales prohibieron entrar a adorar según sus convicciones dentro de los recintos llamados templos, porque no cumplían con la condición que las Naciones Unidas o la OMS pedía. O sea, ahí la iglesia demuestra estar contaminada. Tener una gran verdad no significa tener toda la verdad. Y si tienen alguna verdad, esta verdad está contaminada. ¿Cómo lo podemos probar? Vamos a leer eso y lo vamos a ver ahora. Si el otro versículo dice que son vírgenes, entonces puede haber la objeción de que alguien diga: epa, acá dice que son vírgenes. ¿Alguno de ustedes puede decir que es virgen? No está hablando del tema de un punto de vista biológico, por decirlo de alguna manera. Dice la Escritura que todo que nace en nueva criatura es. ¿Una nueva criatura nace virgen o no nace virgen? Esta palabra, tan solo esta palabra, nos está diciendo que ser virgen significa, ¿qué cosa? Que ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Es un virgen que ha logrado tener la justificación por la fe a través del evangelio puro que logró encontrar en sus estudios. Este evangelio puro lo ha hecho, miren el pensamiento que en la parte de atrás sigue. Este evangelio puro ha logrado, ¿qué cosa? El evangelio puro ha logrado que uno se desprenda de las mujeres o de las iglesias en la cual permanecen. Totalmente. Estos son, como dice ahí, los que siguen al Cordero donde quiera que va. ¿Cómo es posible que sigan al Cordero donde quiera que va? ¿Por qué? Porque el Cordero, mucha gente evangélica cree que cuando resucitó fue al cielo y se fue a sentar al trono de su Padre y que de ahí no se mueve. Un problema que no lo pueden resolver. ¿Por qué? Porque el Cordero dice, según Hebreos y según el mismo Apocalipsis, está caminando en medio del santuario celestial que está vigente, y que dentro de ese santuario no solamente se camina entre los accesorios que hay, sino que está cumpliendo un ministerio. O sea que el cumplir el Evangelio eterno tiene que ver, como repito, con tener el nombre del Padre y del Hijo en la frente. Segundo, no se contaminaron con mujeres, lograron a través de nacer nuevamente como nuevas criaturas permanecer puros y limpios, o sea, llamar virginidad, pero no contaminarse o prostituirse, que es la idea que también está detrás de todo esto, con otras doctrinas particulares de las iglesias. ¿Estamos? Estos son los que siguen al Cordero a través de su ministerio en el santuario celestial. Estos, señalados aquí, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En otras palabras, si uno se separa de una mujer o de una iglesia, ¿cómo se le conoce eso? Disidentes. ¿Quiere decir que todos disidentes son parte de los 144,000? No. Dentro de la disidencia hay un fanatismo más agudo
y más doloroso para el Padre y para el Hijo. ¿Por qué? Porque en vez de tener el nombre del Padre y su Hijo escrito en la frente como única autoridad final, siguen tratando de forzarse a creer lo que dijeron o lo que no dijeron los profetas que hemos tenido. O sea, la astucia de Satanás es tomar lo santo como si fuera un globo y soplar tanto sobre ese globo hasta que revienta. Ese es el fanatismo oculto en la gente. Tal vez no me haya entendido usted lo que he tratado de decir en este momento, pero lo vamos a ver en el próximo conforme vayamos estudiando este versículo. Y según el versículo 5 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Por qué no fue hallada mentira? ¿Por qué? Porque tomaron el evangelio según el nombre del Padre y del Hijo y no según las iglesias. ¿Hemos llegado a ese punto? No. ¿Por qué creen de que ninguna iglesia ha logrado ser sellada como ya la iglesia remanente? Hay muchos adventistas con una pena y lástima que están ya diciendo: hermanos, estamos en el fin. Y es cierto, estamos en el fin. Hay que cruzarnos y orar porque ya estamos esperando solamente la persecución, la ley dominical y un montón de cosas más. Pero ¿saben ustedes por qué el Señor no viene? Porque aún tenemos mentira en la boca. Y segundo, y miren lo que dice el versículo 5: y en sus bocas no fue hallada mentira. Primera condición, de conocer la verdad. Y segunda condición, pues son sin mancha. Quiere decir de que hay un evangelio que está creyendo que con errores doctrinales y con un pecado no superado, o decir sin mancha, ya están listos y preparados para que venga el nuestro Mesías. Si nosotros seguimos predicando y entendiendo esto, estamos pidiendo nuestra muerte eterna, porque aún tenemos errores y aún tenemos manchas delante del trono de Yahweh. Este tema tiene justamente a ver cuáles son esos puntos fanáticos que tenemos nosotros finalmente. ¿Ya? Vamos a limpiar y vamos a seguir al otro lado. Seguimos. Ya, una vez que hemos visto esto, el gran llamado de predicar el evangelio, y no todo aquel o ninguna iglesia que crea que tiene el evangelio eterno, hay gente tan, me van a disculpar, voy a tratar de seguir el espíritu de que dice la Escritura, y sin embargo pido que ustedes comprendan cuando escoja o elija una palabra dura. Y a veces me cuesta, porque la palabra, el idioma español tiene muchas palabras que pueden resumir bien estas cosas, con una sola palabra. Pero como hay personas de oído delicado, y para no ser causa de tropiezo, evito decir la palabra correcta, pero la explico de una manera que uno entiende qué es. Por ejemplo, ¿han escuchado la frase: oigan, predican el evangelio, no estén hablando de otros temas que no sea el evangelio? Quien dice esta palabra, quien dice esta frase, seguramente han escuchado, revela una gran y profunda ignorancia de lo que es el evangelio, porque se olvidan en primer lugar lo que dice aquí: el evangelio no debe tener mentira en lo que hablemos. Y segundo, el evangelio tiene que tener esta condición de poder manifestar la verdadera justificación por la fe. Y a veces la riqueza es tan insondable de parte del Padre y el Hijo, que a veces hablar del santuario, hablar de la semana correcta para el Shabbat, hablar de lo que es el rol de Helen y White, si fue ángel o demonio, creen que eso, tocar esos temas, no es predicar el evangelio. Qué tontos, por decir la palabra más suave, ¿no? Qué tontos. Revelan una profunda ignorancia, que si ponemos la Escritura frente a lo que dice todo el fanatismo que nos rodea de las mujeres que contaminan a sus miembros, vemos de que tienen un evangelio muy ecuménico, por decirlo de esa manera. Porque hablar del evangelio es hablar de no tener mentira, es decir, buscar la verdad, porque sin verdad es imposible adorar al Padre y al Hijo. Sin verdad es imposible satisfacer la aprobación divina para nosotros. Que Yahweh tolera
nuestro proceso de estar en total oscuridad al proceso de llegar a ser parte de los 144.000, lo tiene. Pero no abusemos de su paciencia para justificar que a su paciencia indica que lo que predico estoy bien o estoy mal. No es eso. Si son sin mancha. Y creo que hasta aquí ya está suficiente para ir al otro paso de lo que tengo aquí en este pequeño estudio que he dicho. Justamente ya hemos hablado del gran llamado. Ahora hablemos del requisito obligatorio olvidado. ¿Qué es la gran característica que no tienen las iglesias? Llámese bautista, evangélica, protestante, pentecostal, católica, adventista, sea institucional o sea la iglesia disidente que hay, y le está en Ezequiel 44:23. Vamos a ir a Ezequiel 24:43, en que inclusive los mesiánicos están careciendo de este gran problema. Pero ¿cómo identificarlo? ¿En base a qué? ¿A una opinión personal del hermano Ángel Eche? ¿Quién es el hermano Ángel Eche? Ni siquiera es una pulga que pueda hacer cosquillas en la oreja. Pero ¿qué es la Escritura? La Escritura sí tiene toda la autoridad para decirnos. Entonces, si una pulga trae la Escritura, vayan contra la Escritura y veamos y desafiamos si puede ser refutada la Escritura con lo que estamos leyendo. Ezequiel 44:23. ¿Cuál es la gran característica que no tiene la iglesia verdadera, si no tiene las falsas iglesias? Incluyendo el adventismo corrupto que hay, porque el adventismo, lamentablemente, la cantera de la cual provengo, y le doy gracias al Eterno porque me llevó ahí y la cual me enseñó muchas cosas. Estas son las cosas que las cuales doy testimonio de lo que dice la Escritura, y que las iglesias y que los disidentes, y sobre todo aquellos que dicen que han encontrado la verdad del Padre y el Hijo, consideran que esa verdad los autoriza a creer que todo lo que ellos tengan como opinión es superior y tiene parte de ser conocido como Evangelio eterno. Entonces, ¿cuál es la gran falla? ¿Cuál es la gran omisión que hay entre las diferentes propuestas de evangelio que hay en todo el mundo, entre todas las iglesias? Y dice: y enseñarán a mi pueblo. Esto es predicar el evangelio eterno. No decir a la gente: mira, esto es verdad, esto es mentira. ¿Quieres ser parte de mi iglesia? Entonces, en el voto bautismal le colocan afirmaciones que no son completas. Yo he leído en la Escritura muchos momentos de bautizo, pero en ninguna he leído que le digan: oye, ¿tú crees estas cosas? Y les enumeran 1, 2, 3, 4 condiciones para pertenecer a la iglesia particular donde son bautizados. A ver, muéstreme. Solamente vemos a quién invocan el momento del bautizo, pero ninguna iglesia puede tener la autoridad de decirle a todos: esto es verdad y esto es mentira, sin cumplir esta condición de enseñar a mi pueblo. No decirles de una manera dictatorial, no decirles: como no crees en mi manual de iglesia, como no crees en mis 22 doctrinas o 24 o el número que quieran, no eres parte, eres hereje, eres disidente, te despido. Lo que ahora habla muy eufémicamente: te desfraternizo a ti y a toda la iglesia, y todos aquellos que no hablen como mi libreto institucional habla, no puedes pertenecer a la iglesia. Y muchos lastimados van lloriqueando, lamiendo sus heridas: he sido expulsado de la iglesia, dice. Pero aquí hay un mensaje interesante. La iglesia no debe imponer la verdad. La iglesia debe enseñar a mi pueblo. Miren lo que dice: enseñar a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Pregunto: ¿por qué llaman malo a lo que dice la Escritura? ¿Por qué llaman malo a lo que el Antiguo Testamento lo tomaba como bueno y que ahora en el Nuevo Testamento lo toman como malo? ¿Por qué esto es pecado y por qué esto no es pecado? Estamos viendo, por ejemplo, de que el movimiento de género, de transgéneros y todo este tipo de cosas raras, no les enseñan
hacer diferencia por qué es santo y por qué es profano. Si no, les dicen, hay que aceptar lo que la Santa Iglesia dice. Y sigue diciendo el texto, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, esa frase, por ejemplo, que dicen, oigan, prediquen el Evangelio, no se dedican a hacer esto, pregunto, ¿al lado de quién están trabajando? ¿Al lado del pecado o al lado de la limpieza del pecado? ¿Están hablando al lado de la verdad o están hablando al contrario de la verdad? ¿Están hablando a favor del Mesías o están hablando a favor del enemigo del Mesías? Cuando alguien quiera encasillarlos, los están tratando de manipular su mente para que ustedes no investiguen, no entiendan por qué esto es bueno o esto es malo, o por qué están faltando a el gran requisito que debe tener el Evangelio eterno, el saber discernir. No solamente yo soy adventista porque me enseñaron que debo aceptar esto y esto y esto, de acuerdo, nadie dice lo contrario, pero cuando uno quiere estudiar, a discernir por sí mismo y no esperar que la iglesia, cuando se le meta la gana a estudiar un tema y recién tener una conclusión, ¿sabe cuánto tiempo pierden? Están jugando a que usted esté en la iglesia, siga entretenido, porque ese es el propósito de la iglesia, un entretenimiento espiritual, pero que se corre del deber de enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y de enseñar a discernir. Eso es lo que nosotros dijimos acá. ¿Qué cosa era? Ese es uno de los sinónimos de lo que dice acá, el espiritual pensamiento crítico aplicado. ¿Por qué me dicen que esto es bueno? ¿Por qué me dicen que esto es malo? ¿En base a qué? ¿Cuál es la fuente para decir eso? Y aquí es donde el fanatismo, tanto institucional como disidente, salta como si metiéramos agua helada en una sartén de aceite caliente. Vamos a leer la otra condición de que debe tener, el requisito que debe tener el Evangelio eterno y los que predican el Evangelio eterno. Vamos a leer Mateo 5:19. Mateo 5:19. ¿Qué dice Mateo 5:19? Dice, de manera, voy a sombrear todo esto acá. Acá hasta acá. Bien. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¡Wow! ¿Cómo puedo entender este texto? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Otra vez la palabra enseñar. El Evangelio, predicar el Evangelio eterno, tiene esta gran palabra, discernir y enseñar. Pero, ¿qué me puede ayudar? ¿Hay algún texto que me puede ayudar a entender lo que dice aquí? Que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿se refiere a los 10 mandamientos? ¿Se refiere exclusivamente a los 10 mandamientos? ¿Hay algún mandamiento que yo diga que es muy pequeño? No, dirán el adventismo. Enseñamos los 10 mandamientos conforme es. ¿Cómo puedo yo llamar, un adventista, llamar mandamiento pequeño a los 10 mandamientos? ¿Será eso, cuando dice aquí la palabra mandamientos, a la ley del decálogo solamente? ¿Pero qué dice la Escritura? Recuerda que leímos en Ezequiel 44 lo que es discernir, y vamos a ver que la misma Biblia nos descubra eso. Ezequiel 44:23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Leamos lo que continúa de este texto. Dice el texto que continúa, y vamos a usar un poquito el idioma para entender. En los casos de pleito, es decir, en los casos de pugna entre que si la Trinidad es verdad o la no Trinidad es verdad, en los casos de pugna que si el sábado o el domingo es realidad o no, en los casos de pleito entre que el sábado y el Shabbat
En los casos de pleito entre la semana astronómica o la semana secular solar, en los casos de pleito que si Helen de White es una profeta de Dios o del demonio, en los casos de pleito en la cual diga una falsa profeta Helen de White que copió, que plagió, que hizo unas tantas cosas, en casos de pleito que tengamos, dice, en los casos de pleito, ellos, ¿quiénes son ellos? Los 144,000. Que ya hemos visto sus características que debe tener. Ellos estarán, ¿para qué? Para juzgar. A muy poca gente le tienen terror. Cuando he hablado, por ejemplo, con gente que, sobre todo con los disidentes, ¿no? Bueno, también institucional, pero ya la institución está ante todo el mundo como una mujer que ha caído de lo más bajo, ¿no? Cada vez la iglesia institucional está en peor opinión entre la gente, por eso se están saliendo en una estampida, pero histórica realmente, pero no por la apostasía, sino por querer, porque van entendiendo el evangelio y vemos que la iglesia impone y no enseña por qué es bueno, por qué es malo lo que dice. En vez de ponerse un pastor a hablar con los hermanos, ¿por qué creen ustedes en la no Trinidad cuando la iglesia es trinitaria? Los juzga y los separa, porque es imposible ganar en la discusión, porque es un pleito que se han puesto a pelear, y yo veo a los antitrinitarios, algunos, con una excelente manera de predicar el evangelio, pero veo a otros que se ponen como paladines de la justicia, y cuando hemos hablado y de otro tema que está dentro de lo que es el evangelio, como no lo entienden, le ven un susto como un fantasma, lo acusan y peor aún, atacan como no pueden refutar lo que se está entendiendo del evangelio eterno. El camino más fácil que es oprimirlos, postear como si fuera una aristocracia de un conocimiento superior. Yo creo en el Padre y el Hijo y ese es el tema que me absorbe. Y todo lo que yo opine, como yo ya he entendido el Padre y el Hijo, significa que yo puedo entender toda la vida y yo puedo juzgar si esto es bueno y esto es malo. Y entonces se atreven a veces a tomar temas que en la bruma lo van entendiendo, como por ejemplo el Shabbat contra el sábado. Es una pugna. Ellos hablan a favor de su doctrina solar y cuando alguien le refuta con la escritura, simplemente borran los comentarios, borran y se dedican a disponer a los predicadores de esta verdad ante los demás, diciendo, hermano, o sea que él sí no cree en el Padre y el Hijo, pero que él cree en el sábado lunar, dicen. Y comienzan a nivel de chisme a regar eso para impedir que la gente escuche, porque saben que cuando ellos han escuchado el mensaje se sienten persuadidos a creer. Pero como no es mi pugna luchar contra hombres, la única manera que podemos es presentar la verdad como testimonio. Y en casos de pleito, cuando uno habla contra eso, están juzgando a la iglesia, están juzgando al hombre de Dios, dicen, al pastor, están juzgando a los predicadores de la verdad presente, están juzgando. Pero acá la Biblia nos dice que en caso de pleito, ellos estarán para juzgar. ¿Es malo juzgar? No, porque juzgar, según la Escritura, es tener discernimiento y saber proponer por qué es bueno y por qué es malo. Saber decir por qué es santo y por qué es profano. Saber explicar por qué esto es limpio y por qué esto no es limpio. Eso es juzgar. Criticar es decir, usted hermano, usted cree en una doctrina que no es. Eso es juzgar, porque no explica por qué. Si un predicador de la verdad presente, disidente, que habla con una suficiencia ceremonial de que el Padre y el Hijo, eso está bien. Cuando recibe el mensaje acerca de la semana astronómica o la semana solar, en vez de decir eso está mal, debe explicar por qué está mal. Entonces, va y busca elementos de interpretación en fuentes que no son bíblicas. Porque para argumentar muchas cosas tenemos tres principales fuentes para entender lo que es verdad absoluta, plena y completa. Así dice Yahweh, la ley natural, porque todo lo que ha hecho el Padre en la ley natural indica su propósito y su voluntad. 2, y la tercera, toda la persona del Mesías,
porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas tres son los que finalmente fuentes que nos dicen que es verdad y que es mentira. Así de que cuando algo que dice la fuente principal de que lo que dice la Escritura, en los así dice Yahweh, en los actos de la ley natural, en la forma de la creación, que es una forma de expresar su voluntad, y en todas las personas del Mesías, cuando algo quieren ellos hacer, buscan una fuente y la ponen en pleito. Buscan uno que dijo Lutero, y dijo: pero Lutero dijo esto. Otros buscan lo que dijo Calvino, otros buscan lo que dijeron los profetas modernos, porque hay muchos llamados pioneros que son profetas modernos, y al final la principal profeta que habla del adventismo, que es Ellen de White. No es que estén mal, hermanos, pero la Escritura nos dice que quien da el punto final a un tema doctrinal y de verdad es el Padre y el Hijo. Los demás nos dan la pauta cómo seguir, pero la conclusión final la tiene el Padre y el Hijo. Entonces, en los casos que actualmente están juzgando a la iglesia institucional en cuanto a lo que es el Evangelio eterno, está en este versículo 24. En casos de pleito, ellos estarán para juzgar. ¿Y cómo van a juzgar? Conforme a mis juicios juzgarán. No dice conforme al criterio juicio de Ellen de White o de los pioneros. No dicen al juicio del pastor. No dicen a los juicios o entendimiento de lo que cree la conferencia general. Acá dice: conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán. ¿Cuándo? ¿Cuál es la otra característica para los que predican el Evangelio eterno? Cuando ellos usen a sus juicios para juzgar, tomen a sus leyes, sus decretos, guardarán. ¿Dónde? En todas mis fiestas solemnes. Y pregunto. Vamos a poner acá, esto lo vamos a eliminar, perdón, disculpen. Vamos a poner eso acá. Pregunto. ¿Los que predican el Evangelio eterno guardan sus fiestas solemnes? Y aquí va a saltar el institucionalista. Esa es letra acabada, a semejanza de sus hermanos los evangélicos. Pero la Escritura es una verdad de tapa a tapa. Todo esto lo vamos a hablar a detalle en los próximos 4 videos que está programado subirlos. La característica de aquellos que predican el Evangelio eterno, que enseñan a discernir al pueblo, tiene que tener la característica no temerle a enfrentar a un pleito, sino que estarán para juzgar. Juzgar significa que es bueno, que es malo, ya lo hemos visto. Conforme a mis juicios juzgarán, conforme a mis leyes, mis decretos, no conforme diga la iglesia en el manual de la iglesia. Es aborrecible proponer una verdad por imposición y no por investigación. Y muchos dirán: pero los pastores han hecho un concilio para sacar lo que dice el manual de la iglesia. Pero la Biblia no habla de manual de la iglesia. La verdad está de entre tapa y tapa de la Escritura. Y dentro de todo ese estudio dice lo siguiente, y aquí voy a hacer que van a rechinar los dientes mucha gente: guardarán en todas mis fiestas. Y hoy, fiesta de Yom Teruah, fiesta de las trompetas, estamos recordando esto. No puede haber proclamación del Evangelio eterno sin tener estas características para predicar. Y además, miren lo que dice, y además de tener las fiestas solemnes, santificarán en plural mis días de reposo. Es importante rescatar estas verdades, amados hermanos. Esta es la introducción, este tema es la introducción. Una introducción importantísima para poder aprender, ¿qué cosa? Voy a ponerlo acá, disculpen un ratito. Vamos a poner esto acá. Acá está. Para aprender, ¿qué cosa? Vamos a aprender a discernir. A discernir. Y ya hemos visto que para aprender a discernir es necesario, ¿qué cosa? Es necesario tener el Evangelio eterno. ¿Y en qué consiste el Evangelio eterno?
primer lugar, los que van a hablar del Evangelio eterno son los 144,000. Y estamos en proceso o ser de 144,000 o ser lo contrario. Y las iglesias, nos ha dicho la Escritura, todas están contaminadas. Y hemos visto que la amada iglesia de la cual tú perteneces, sea mesiánica, sea evangélica, sea católica, sea adventista, están contaminadas. Lo dice la Escritura. Pero usted, ¿cómo puede hablar de la iglesia adventista, que es lo que el remanente que Dios ya levantó para este fin? Muy sencillo, amados hermanos. En el mensaje a la Odisea, que habla a la iglesia final del adventismo, entre comillas, dice que es una iglesia que se cree rica, sin embargo, es desventurada, pobre, ciego y desnuda. Y el Evangelio, la verdad pura que habla la institución, le dice, aquí el que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, le dice, mira, yo estoy afuera tocando la puerta. ¿Y por qué estoy afuera tocando la puerta? Porque ustedes me han sacado de en medio del pueblo. Y les recomiendo que compren oro afinado en fuego. ¿Por qué le dice que cobren afinado en fuego? ¿Por qué no le dijo simplemente compren de mí oro? Porque si hubiera dicho compren de mí simplemente oro, estaría sancionando que cuando ellos creen que tienen el oro, está bien ese oro. Pero cuando dice el gran testigo fiel, un oro purificado en fuego, significa que el oro que hay dentro de la institución adventista es un oro con escoria. Es un oro contaminado, es un oro sucio, hay mezcla de verdad y mezcla de mentira. Queda entonces en ese pleito juzgar cuál es el oro, cuál es la escoria, juzgar. Y también habla que así como habló de que deberíamos nosotros tener vestiduras blancas, también en el mensaje de la Odisea habla nuevamente de qué, de usar vestiduras blancas. Y agrega algo más, así como dice que hay que discernir acá en Ezequiel 44:23, ese discernir en el lenguaje del Apocalipsis tiene un sinónimo que se llama ¿qué? Colirio. Colirio. Discernir es colirio, porque la iglesia no sabe discernir entre lo limpio y no lo limpio. Por eso la conferencia general estrecha vínculos con lo inmundo de esta tierra. Y para lograr mantenerse en buenas relaciones con lo inmundo de esta tierra, impone que dentro de la iglesia no se estudie para aprender a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, ni tampoco se enseña a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Se dan cuenta? Este es el mensaje para esa fiesta. Este es el mensaje que tenemos que subir. Y concluyo con un pensamiento que lo tenemos nosotros aquí. Vamos a ver. Esto está en el libro Conflicto de los Siglos. ¿De acuerdo? Esto está en el libro Conflicto de los Siglos. Y vamos a ver lo que dice acá. Y yo les invito a que lean. Por eso yo digo, no rechazo a Helen de White, sino que hay que colocarla y ponerla en la perspectiva correcta. Ella no es la autoridad final. Ella es parte del profeta que nos señala dónde ir, y sus enseñanzas, como la que voy a mostrar ahora, deben ser rescatadas. Les invito a leer todo el capítulo 20 del Conflicto de los Siglos y miren lo que dice aquí. Vamos, lo voy a resaltar. Vamos a poner aquí, ojalá que... Bien, ok. Dice, si bien es cierto que la inteligencia de los hombres no es capaz de penetrar en los consejos del Eterno, ni de comprender enteramente el modo en que se cumplen, ¿se dan cuenta o no? Sus designios, el hecho de que le resulten tan vagos los mensajes del cielo, se debe con frecuencia a algún error o descuido de su parte. Perdón, ¿por qué la iglesia adventista rechaza las fiestas solemnes? ¿Por qué la iglesia adventista rechaza los así dice Yahweh?
¿Por qué hay un conflicto de no entender si debemos de que está vigente el cuarto mandamiento? Está vigente el séptimo día. Está vigente que el tener nosotros que guardarlo hasta toda la eternidad. ¿Y por qué frente a la pregunta que dice, muy bien, pero el séptimo día, ¿de qué semana? Porque esa pregunta no la pueden responder. Y se refugian a la tradición de los hombres. Porque les falta buscar por sí mismo, es un tema que por sí mismo cada hombre tiene que ir. ¿Por qué la Trinidad es buena o mala? ¿Por qué la no Trinidad tiene argumentos muy sólidos para señalar a la Trinidad como falsa? ¿Por qué Helen de White es ángel o demonio? ¿Por qué los conflictos grandes de que la Biblia es toda inspirada y cuando creen inspiración significa de que hasta como hacen los judíos, que el tamaño de la letra tiene un símbolo y tiene una numerología y tiene algo encriptado que es la letra, la palabra? Les invito a leer la introducción al libro Conflicto de los Siglos, a los que quieran leer. Porque no nos negamos a las fuentes, pero sí tenemos tenemos una regla muy rígida en lo que es quién es autoridad para decir qué es verdad. Y esa autoridad final la tiene el Padre y el Hijo, no el hombre. Y dentro de decir hombre, significa de que el hombre es tergiversado o manipulado para decir cosas, o mejor dicho, entender cosas que no ha dicho los profetas o los pioneros. Ellos no son nuestra referencia final de lo que es verdad. Porque creer y decir lo que el pionero dijo y que la hermana White dijo, eso no es aceptable, porque eso significa tener una fe vicaria. Y según hemos leído en la Escritura, solamente los 144,000 son aquellos que tienen el nombre del Padre y del Hijo. En otras palabras, la fe, como dijo Hebreos, es poner únicamente los ojos en el Mesías, el autor y consumador de la fe. Y qué lástima me da ver gente que se asume a sí misma superior en el entendimiento del Evangelio, todo porque han entendido el tema del Padre y el Hijo, y olvidan que constantemente están metiendo un error de discernimiento, que es, así dijeron los profetas, así dijo Helen de White. Están colocando como autoridad final no al Padre y al Hijo. Por eso el Mesías está tan ignorado y trabaja más bien para el diablo que para el bien. Y esto no puede quedar irresponsablemente al aire. Por eso estamos leyendo lo que dice ella, que dice acá: a menudo la mente del pueblo y hasta de los siervos de Dios es ofuscada. ¿Por qué? Por las opiniones humanas. ¿Puede alguien decir que cualquier profeta, pionero, adventista, de Helen de White, de cualquier iglesia como la mormona, la bautista, los pentecostales, de católica, puede decir alguien que tiene inerrancia, infalibilidad, completo, perfección? No cumplen esas 4 condiciones que sí tiene el Padre y el Hijo. Porque, quieran o no, está mezclado el oro con la escoria. Debemos dejar las opiniones humanas. Si un no está, con un escrito está. Las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, de suerte que no alcanzan a comprender más que parcialmente las grandes cosas que Yahweh nos reveló en su palabra. Entonces, ¿quién va a dudar del apóstol Pedro o del apóstol Juan? ¿Quién va a dudar de Daniel o de Ezequiel? ¿Quién va a dudar de ellos? Y sin embargo, miren lo que dice acá: así les pasó a los discípulos de Cristo. ¿Qué cosa? El que estaba su entendimiento mezclado con opiniones humanas. Y también ahora muchos adventistas han recurrido al mesianismo como una alternativa, pero también ellos están contaminados el oro con escoria. Dice, así le pasó a los discípulos de Cristo cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. Su espíritu estaba dominado por la creencia popular del que el Mesías sería un príncipe terrenal, que exaltaría a Israel a la altura de un imperio universal y que no pudiera... Me detengo aquí. El espíritu de los discípulos estaba dominado por la creencia popular de que el Mesías sería un príncipe terrenal. En otras palabras, a esto me refiero, estar contaminado con las mujeres.
Unos con la iglesia de la cual pertenecen. Yo he estado contaminado con la iglesia adventista cuando impone un criterio que no me dice cómo discernir, y los mesiánicos que adventistas que han ido al mesianismo también están dominados por una mujer que exalta erróneamente conceptos del Israel. Y acá lo estamos leyendo. Así que esto va para todo. Quien quiera realmente ser salvo tendrá que aceptar valientemente ser rechazado como que no tiene iglesia. A muchos he escuchado decir, entonces tú no eres adventista, me dicen. El día de ayer hubo gente que, porque dije el rol donde debe estar Helen de White, no como una diosa o como una especie de consulta absoluta y final, sino que la consulta definitiva y final de autoridad es el Padre y el Hijo, dijeron un montón de cosas y tomaron una actitud bastante que en la cual reveló fanatismo. Por eso dije, esto va a revelar el fanatismo por donde nosotros vamos a mirar. ¿Quieres ser parte de los salvos? ¿Quieres predicar el mensaje del Evangelio eterno? Tendrás que ser parte del modelo de los 144.000. El Padre y el Hijo, solamente la cabeza. Tienes que tener todo lo que hemos leído. Repasa este video, por favor, repásalo. Vas a encontrar una cosa. Y entonces no pudieron comprender el significado de sus palabras cuando les anunció sus padecimientos y su muerte. Eso mismo, mientras que tengamos creencias de que son de las iglesias, nunca podremos comprender el significado de las palabras que está en la Escritura. Hermanos, hay 4 temas que yo voy a hablar después de esta introducción. Acá está lo que yo hice un video, rescaté este párrafo que me parece uno de los párrafos más importantes que debemos entender, pero que aquí voy a comentarles qué 4 videos son después de esta introducción. Los puntos importantes para aplicar el discernimiento en los próximos videos. ¿Cuál es? La semana astronómica. ¿Cómo puedo lidiar con discernimiento exclusivamente bíblico el conflicto en qué semana debo ubicar el Shabbat? Primer video. Segundo video, cómo leer la Biblia. Muchos usan la Biblia de una manera como apilar un muro y usarla como balas. Por eso el trinitarismo con el no trinitarismo, el ejemplo del sábado contra el domingo, o el sábado y domingo contra el Shabbat. ¿Cómo podemos resolver ese tema? Con la Escritura. Pero ¿por qué teniendo la misma Biblia, entramos en un conflicto irresoluble? Porque no sabemos leer la Biblia. Y pienso hacer un video corto, no explicativo, no extenso, sino muy puntual en cómo leer la Biblia. Otro punto, vamos a ver por qué la Trinidad no es verdadera. O es falsa, o de repente estoy equivocado. De repente con estos principios alguien lee la Escritura y me dice, oye, hermano, aquí hay otras cosas que dice la Escritura, que por eso es importante saber leer la Biblia, para que tú aceptes la Trinidad. Porque ahí dice, o ahí no dice. ¿Han escuchado eso? Pero que no lo veo, no lo está escrito ahí. ¿Alguna vez han leído eso de que, por ejemplo, el único pecado sexual que Dios aborrece, según la Biblia, porque solamente creen y predican los 10 mandamientos, es el adulterio, pero no la homosexualidad y no el lesbianismo, y ni siquiera el que una mujer codicia al esposo o al hombre de otra mujer, porque no está en los 10 mandamientos. Entonces, como la gente se basa en no está escrito claramente, entonces no creo. Como la Biblia no dice es mal usar fentanilo, entonces como no lo dice, ese vacío lo lleno diciendo sí, hay que usar el fentanilo, porque no lo dice. No dice en el Nuevo Testamento que hay que guardar el Shabbat. ¿Por qué no lo dice? Porque ya no sirve. O sea, hay maneras que la gente de una manera tonta lee la Biblia. Por eso es importante saber leer la Biblia, como la Biblia misma lo dice. La Trinidad es un tema donde vamos a aplicar el criterio del discernimiento. Y finalmente, Helen de White es ángel o demonio. Es una copiona, es una plagiaria, es una mujer que dijo cosas que no cumplen. Y por eso todo, y hay exadventistas que han ido al mesianismo y aborrecen a Helen de White. Pero no es obligación aceptarla, en primer lugar. La Biblia es suficiente. Pero qué cosas hay que mucha gente, por querer defenderla, la tiene que endiosar, porque Helen de White, quieran o no,
está para muchos adventistas a nivel de una tercera persona en la deidad, la autoridad del Padre y el Hijo junto con la autoridad de Ellen G. White. Ahí la han puesto a ella, no porque sea malo, sino que Satanás astutamente, como le dije, cuando quiere malograr algo, no necesariamente la destruye. Así como a un hombre, cuando quiere destruirle el fino entendimiento espiritual, lo llena de intemperancia, de comer, beber, para fin de destruirle el sistema nervioso y que pueda estar totalmente inhabilitado de predicar el Evangelio. De igual manera, toma el personaje de Ellen G. White y lo infla a través de hermanos que están haciendo el trabajo de reventar finalmente el globo para que sea rechazada totalmente en sus consejos necesarios que nosotros tenemos como bien haber recibido. Hay que colocar las cosas en la perspectiva correcta, y cuando colocamos la perspectiva correcta sin endiosar a nadie, sin entrar al fanatismo, podemos nosotros presentar el Evangelio tal como es en la Escritura y sobre la Escritura, porque ella misma dijo que al finalmente habría un pueblo que se apoye solamente en la Escritura. ¿Por qué diría? Yo lo voy entendiendo y lo vamos a ver, y voy a compartir eso en este último video de esta serie, que se va a llamar el discernimiento, y cada vez un tema que se amerita puedo ir agregando. Tal vez no sea necesariamente en el mismo orden, pero sí será obligatorio aplicar el discernimiento para estos temas que nos traen en conflicto. Yahweh nos bendiga. Disculpen, yo pensé mucho menos este video, pero creo que fue necesaria la introducción para nuestro tema de hoy. Yahweh nos guarde.